Saludos amigos, les habla el pastor Salomón de la Cruz desde Cozumel, Quintana Roo. En esta ocasión para compartirles un tema muy interesante que se llama el estado intermedio. Y bueno, pues queremos darle a todos nuestros amigos que ya se van sumando a este estudio la bienvenida a todos nuestros amigos que ya están aquí presentes, porque vamos a comenzar con el estudio que se llama el estado intermedio. Así que no se lo pierdan, no se vayan, porque vamos a tener un espacio muy interesante. Así que, pues antes que nada, ya se están sumando aquí a la lista de amigos que están participando, hermanos que pues ya están listos para el estudio. Así que bienvenidos por allá, todos aquellos que están listos para poder participar de este estudio. Así que pues comenzamos ya de una vez de entrada. Por allá también saludos a tu hermana Patricia Rico, Dios la bendiga. Bienvenida a este estudio que vamos a estar desarrollando. A quienes más están allí ya sumados, tenemos incluso hasta nuestro hermano, creo que Luis Zumbrí, y otros más que ya están participando, ¿verdad? Así que le damos la bienvenida. Bueno, el estado intermedio es un tema que nos va a ocupar en esta ocasión, que posiblemente pocos tratan esta temática, pero que es una temática muy, pero muy importante para que nosotros podamos participar de este estudio tan interesante. Por allá también está nuestro hermano Idelfonso Cook. Saludos a nuestro hermano, al pastor Idelfonso, Dios lo bendiga. Ya está listo también para este estudio. El estado intermedio se llama. Hermana Patricia Novelo también ya está. Bueno, pues comenzamos este maravilloso estudio sobre el estado intermedio del alma. Dios lo bendiga, hermana Patricia. Comenzamos pues. Miren, vamos a basarnos en Hebreo capítulo 9, versículo 27, porque es un texto que nos va a presentar la plataforma para no divagar en cuestiones que son a veces subjetivas. Yo sé que hay muchos temas aquí interesantes y preguntas que van a estar siendo compartidas, y en su momento los vamos a ir contestando con la ayuda del Señor. Así que, pero comenzamos Hebreos 9:27, que dice de esta manera: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después el juicio. Ahí saludos a nuestro hermano Miguel Martínez, el pastor Miguel Martínez, le mandamos saludos hasta Izamal también, que es un fiel seguidor de esta página y que comparte con todos sus contactos que son múltiples también. Entonces, de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de la muerte el juicio. Hay una pregunta interesante: ¿dónde van los muertos? Y es interesante porque en el caso del Señor, el Señor Jesucristo compartía en Mateo capítulo 22, versículo 32, y decía él mismo cuando le interrogaban respecto a, saludos también allá a nuestra hermana Frida. Ya comenzamos, hermana, ya comenzamos, así que estamos ya hablando del momento cuando interrogaron al Señor Jesucristo, y él dijo: Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Y en Mateo 22:32. Es interesante porque ahí él está diciendo, en ese pasaje, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, que son patriarcas que habían fallecido, pero que sin embargo dice, si es Dios de Abraham, si es Dios de Isaac y si es Dios de Jacob, en algún lugar, en algún sitio ellos están vivos, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Ahí que saludos también a los hermanos que se van sumando y que ya están también participando. Vayan anotando los pasajes bíblicos, porque todo eso les va a servir.
¿Qué cosa es el estado intermedio? Allá en esta pantalla, ustedes pueden encontrar detrás de mí, hay una gráfica donde se habla de la muerte como un evento en la vida de los seres humanos. Tanto para los justos como para los injustos llega la muerte. Y también se habla de otro evento que es la resurrección. Entre la muerte y la resurrección se encuentra esto que se llama el estado intermedio. Porque algunos vieron en la promoción el estado intermedio, pero bueno, ¿qué es el estado intermedio? Bueno, el estado intermedio es la ubicación entre la muerte y la resurrección. Y en ese concepto vamos a estar trabajando. Entonces, existe un estado intermedio, como ustedes lo ven, tanto para los justos como también para los injustos. Para todos hay un estado intermedio. Ahora, en el tema del estado intermedio vamos a delimitar este tema. No podemos tratar toda la temática, pero podemos al menos tratar 5 elementos. Para que hablemos del estado intermedio, vamos a hablar de la supervivencia del alma tras la muerte física. En ese sentido, vamos a hablar de la supervivencia del alma de los justos tras la muerte física y luego la supervivencia de las almas de los injustos. Pero también vamos a contestar la pregunta: ¿dónde van los muertos impíos y dónde van los muertos justos? No vamos a hablar exactamente de la muerte, porque no nos va a alcanzar el tiempo para hablar de la muerte. No vamos a detallar la constitución de la naturaleza humana del ser humano, el alma, el espíritu, todos los elementos somáticos del cuerpo. No vamos a entrar en todos los detalles de la constitución de la naturaleza humana porque nos va a llevar otra temática. Pero vamos a concentrarnos al estado intermedio y no vamos a hablar tampoco en detalle acerca del cielo o del infierno. Sin embargo, vamos a tocar los temas que tienen relación con el estado intermedio, que son 5: la supervivencia del alma tras la muerte física, de los justos, de los injustos, y dónde van los muertos impíos, así como dónde van los muertos justos. Así que, bueno, pues comenzamos este tema a tratar muy interesante. Como estamos hablando de la supervivencia del alma, cuando hablamos del alma, que es en el hebreo es nefes, muchas veces el Antiguo Testamento, por ejemplo, lo identifica con la sangre, porque es algo que requiere el cuerpo para vivir la sangre, de tal manera que a veces lo identifica al alma con la sangre. En ese sentido se le llama, sin embargo, hay una cierta diferencia muy leve, porque se le dice tener aliento o animación. Eso es el término nefes, que quiere decir lo que tiene vida. Eso es lo que significa alma, lo que tiene vida. Entonces es interesante que no vamos a detallar lo que es el alma como tal, pero sí saber esto, que estar en vida se le llama que todavía tienes aliento. De hecho, en el Antiguo Testamento, desde Samuel 1:9 y aún en el libro de los Hechos 20:10, se nos muestra que cuando alguien tiene alma es porque tiene vida. Cuando el hombre muere, según Génesis 35:18, y lo voy a leer porque esto es interesante, cuando el hombre muere, se dice que se le sale el alma. Génesis 35:18, que dice de la siguiente manera, porque es importante, tomen nota de esos textos. Génesis 35:18, que mas su padre lo llamó Benjamín. Así que cuando muere Raquel, el pasaje dice que al salírsele el alma, por lo tanto el cuerpo no es determinante para la vida solamente el cuerpo, sino que requiere del alma, y al salírsele el alma, eso es lo que se llama exactamente la muerte. De hecho, el alma, cuando la persona muere, según Jeremías 15:9, es exhalada. Jeremías 15:9 menciona que el alma es exhalada. Vamos a leerlo porque también es un tema
aquí muy interesante. Jeremías 15, versículo 9 dice de la siguiente manera: y languideció la que dio a luz 7, se llenó de dolor su alma, su sol se puso siendo aún de día, fue avergonzada y llena de confusión, y lo que de ella quede lo entregaré a la espada delante de sus enemigos, dice Jehová. Ahora, dice que si resucita, el alma vuelve a él. Ese ejemplo de Primero de Reyes 17:21, cuando podemos ver ese ejemplo tan interesante de Primero de Reyes 17, versículo 21. Estamos hablando de algo interesante del alma. Dice precisamente: y se tendió sobre el niño, estamos hablando de Eliseo, 3 veces, y clamó a Jehová y dijo: Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño. Elías orando por un niño para que le vuelva el alma. Primero de Reyes 17:21. Que le vuelva el alma. Es interesante entonces que cuando una persona muere, ¿qué significa? Cuando una persona muere, quiere decir sale el alma, y la resurrección quiere decir, aún la resurrección en esta vida, que se le vuelve el alma. En términos generales, eso es lo que estamos mencionando. De hecho, en el Antiguo Testamento, nefes es la parte prácticamente que está en el ser, dentro del ser, pero que con la muerte el nefes sale del cuerpo. Y ustedes lo pueden comprobar solamente buscando Génesis 25, 17 al 28. Génesis 25, 17 al 18. En este ejemplo es muy claro, porque dice de esta manera, Génesis capítulo 25, versículos 17 y 18. Y estos fueron los años de vida de Ismael, 137 años, y exhaló el espíritu Ismael y murió, y fue unido a su pueblo. Y allí en el 18 también dice: y habitaron desde Ávila hasta Shur, que está frente a Egipto, viniendo a Siria, y murió en presencia de todos sus hermanos. Que dice que exhaló el espíritu. Así que en el Antiguo Testamento el término realmente alma no se aplica al espíritu de los muertos. Esto se debe en muchas razones. Por ejemplo, Watchman Nee, que es prácticamente, él cree en el ser tripartito, que el hombre está constituido por espíritu, alma y cuerpo, y hay otros que creen en un ser bipartito, y otros que lo entienden como un ser monista. Pero Watchman Nee, por ejemplo, dice que la razón por la que en el Antiguo Testamento no hay diferencia entre espíritu y alma, sino que son vistos como uno mismo, es precisamente porque se había fusionado esa función del espíritu y del alma debido al pecado. Bueno, pues hay una explicación que él da al respecto, que a lo mejor es muy propio. Sin embargo, lo que queremos decir es que es muy claro que el Antiguo Testamento no aplica el término alma a la supervivencia tras la muerte. Sin embargo, en el Nuevo Testamento era importante la llegada del Nuevo Testamento, porque con la llegada del Nuevo Testamento, que es la plenitud de la revelación, pues tenemos prácticamente una doctrina completa del alma, que incluso el mismo Señor Jesucristo va hablando. De hecho, ya en el griego del Nuevo Testamento, la palabra alma, que es psique, se usa como el equivalente del nefesh hebreo. Sin embargo, hay por lo menos unos 11 casos en los evangelios sinópticos donde se expresa que el nefesh o el psique sobreviven a la muerte. Y esto es algo muy interesante. Así que en el Nuevo Testamento el alma es descrita como aquella parte invisible del hombre en oposición a la sangre y a la carne. Distingue el psique de la carne y la sangre. De hecho, en Juan 6:63 se habla precisamente
de que hay diferencia entre la carne y el espíritu. Y hablando físicamente, y en 1 Corintios 5:5 incluso, y 7:34, se habla de la diferencia, incluso hasta para aquellos que son cristianos. Por eso dice que para destrucción de la carne o de su cuerpo, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor, haciendo una diferencia incluso en el proceso disciplinario de la muerte física, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Interesante. Incluso Colosenses 2:5, el apóstol Pablo también habla de esta realidad, de la diferencia entre el cuerpo y el alma. De hecho, sí que es el alma, es prácticamente, se aparece como el principio de vida, el centro de la personalidad, el yo. El que muere es el yo. El yo es interesante en este sentido. Pero muerte entonces no significa inexistencia o aniquilación, sino que muerte lo que significa es separación. Eso es muy claro, por ejemplo, en la parábola del hijo pródigo, cuando se dice el padre: este es mi hijo que era muerto, pero ha vuelto a vivir. Es que no es que había desaparecido, sino que había una separación. Por eso se le llama mi hijo que había muerto, una separación. Entonces, el Nuevo Testamento, que contrario a la forma del Antiguo Testamento, el alma puede vivir separado del cuerpo, y es el alma el principio que le da vida. No es decir tanto contrario, sino que viene la revelación progresiva. Y esto es muy claro, por ejemplo, en Lucas 8:55. Vamos a leerlo porque nos damos cuenta cómo si hay una diferencia. Lucas capítulo 8, versículo 55. Lucas 8:55 se muestra precisamente este principio, en donde se describe en este pasaje cómo hay una diferencia, porque dice: entonces su espíritu volvió e inmediatamente se levantó, y él mandó que se le diese de comer, y sus padres estaban atónitos, porque Jesús les mandó que a nadie dijesen lo que había sucedido. Estamos hablando de la hija de Jairo. ¿Qué es lo que pasó? Su espíritu volvió. Entonces hay una diferencia clara, marcada entre el espíritu que sobrevivió a la muerte, y cuando ella volvió a la vida, entró el espíritu nuevamente en su cuerpo. Entonces es muy claro esto. Además, en el capítulo 23, versículo 46, se dice de esta manera. Dice así la palabra del Señor, que es Lucas capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Nos damos cuenta que hay un espíritu que sobrevive al cuerpo. Pero no solamente esto, incluso en Hechos 7:59, que es un caso también muy conocido, Hechos 7:59, este caso es muy claro, porque dice que tras el apedreamiento de Esteban, y Esteban, mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Nos damos cuenta que sobrevive al cuerpo. El espíritu sobrevive al cuerpo. De hecho, en el mismo libro de Santiago, capítulo 2, versículo 26, se dice de la siguiente manera: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Vean cómo se compara la fe y las obras. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, la fe sin obras es muerta. Entonces es interesante la comparación que hace del cuerpo y el espíritu. Y claramente se habla de una sobrevivencia del alma. Se habla de una sobrevivencia del alma. Por ejemplo, en Lucas 23:46, que es el caso que hemos ya mencionado, cuando el Señor entrega su espíritu. Pero en primera de Pedro 3:19, cuando el Señor dice que fue muerto en la carne, pero vivo en espíritu,
fue y predicó a los espíritus encarcelados. Esto es muy interesante, porque este pasaje de 1 de Pedro 3:19 nos está diciendo que el Señor vivo en espíritu, como es la traducción literal, porque el término que se utiliza es murió en la carne, pero vivo en espíritu y antes de la resurrección, porque aquí es cronológicamente así lo presenta el pasaje. Vivo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Es interesante, aquí claro, estamos hablando de no una predicación evangelística, sino que carismática, de proclama, de victoria, ¿verdad? Entonces es interesante aquí lo que se está hablando en 1 Pedro 3:19, cuando dice muerto en la carne, o sea, su muerte fue física, pero vivo en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados. Entonces es muy claro, así que aquí estamos hablando de la sobrevivencia del alma. Entonces la expresión que usa, por ejemplo, el apóstol Pablo, que compara la muerte como un sueño, lo aclaramos, él lo usa, que es una metáfora, es una metáfora que usa y que incluso ya los judíos utilizaban. Esto es importante clarificarlo, porque con ello se expresa la firme convicción de que si duerme el cuerpo, ciertamente ya empezó el gozo de la salvación, y un día ese cuerpo dormido, el cuerpo, está hablando del cuerpo, es interesante, no del alma, no se está hablando de un sueño del alma, no se dice que el alma duerme, sino el cuerpo, y lo que se está expresando es que si su cuerpo está dormido simplemente, está diciendo que hay una esperanza para ese cuerpo que solo está durmiendo. Y una nota clave por acá. El hecho de que duerme, no se menciona ese término para los inconversos, solo para los justos o para los creyentes. Esto es muy importante, Eso es lo importante, ver que cuando tú lees de los que duermen, son justos o creyentes. Y precisamente tiene que ver con la esperanza de la resurrección de su cuerpo. No se dice que su alma está, su alma no está durmiendo, sino que es su cuerpo. Lo que está diciendo es que ya empezó a gozar de la salvación y que un día ese cuerpo va a resucitar. Es decir, solamente está dormido ese cuerpo, no el alma. Así que el hombre total va a resucitar en alma y cuerpo, porque la muerte prácticamente está diciendo no termina con el hombre, ya que Dios cuando lo creó lo hizo inmortal, como vamos a ver un poquito más adelante, y por el pecado la muerte entró en el mundo, 1 Corintios 15:22, pero por Cristo entró la vida. Así que todos aquellos que creen en Él no morirán eternamente. Eso es algo muy interesante. Miren, aunque la Biblia no desarrolla la idea del alma de una manera abstracta, como en la filosofía griega, que se eleva mucho a los tecnicismos, no lo hace así. Pero es muy claro que el Nuevo Testamento se menciona un alma que prácticamente anima al hombre en lo terrenal y sobrevive a la muerte. Además, esa misma alma lo animará cuando ya transformado y revestido de inmortalidad tenga la plena visión de Dios. Entonces es importante que el proceso del alma no llegue un punto en el que deja de existir, no, sino que sobrevive a la muerte terrenal en espera de la resurrección, que es ahí donde entra el punto de lo que llamamos aquí el estado intermedio. 3 conceptos hasta ahorita que hemos visto, para ir resumiendo y entrar, porque es como una introducción que estamos haciendo. Miren, hemos hablado del espíritu, o el ruaj en hebreo. El neuma es el mismo, neuma, que se traduce en griego, el espíritu. Alma se traduce del hebreo nefesh, y del griego psique, es el mismo. El cuerpo, fíjate, interesante, porque cuerpo, que es basar en hebreo, tiene varias traducciones, porque también afar, que es tierra seca, o polvo, a donde va a volver del polvo, aunque realmente el cuerpo fue tomado del polvo, pero el término hebreo es basar, para cuerpo.
En el griego se usan dos términos, que es sark, a veces cuerpo se usa sark para carne, y soma, que es cuerpo también. Así que esto es algo muy importante que debemos nosotros de ir captando. Vamos a continuar entonces para que entendamos ahora los textos de Eclesiastés. Dale, vámonos. ¿Qué les parece? Muy bien, vamos a Eclesiastés. Con esos conceptos, que no es lo mismo cuerpo que espíritu o que alma, vamos a leer Eclesiastés 3, 16 al 21. Dice: vi más debajo del sol. Este versículo 16 es claro porque es clave para decir de qué tema se está hablando Eclesiastés. Eclesiastés está hablando debajo del sol, no del concepto más allá del sol. Cuando hablamos de más allá del sol, es un concepto de la vida ultratumba, es decir, después de la muerte. No, aquí Eclesiastés no está hablando después de la muerte, está hablando de lo que sucede debajo del sol, es decir, aquí sobre la tierra. Vi más debajo del sol, dice Eclesiastés 3, 16 al 21. Esto nos ubica que Eclesiastés solo habla de la vida sobre la tierra. En lugar de juicio hay impiedad y en lugar de justicia hay iniquidad. Y dije yo en mi corazón: al justo y al impío juzgará Dios, porque allí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Dije en mi corazón: es así por causa de los hijos de los hombres, para que Dios los pruebe y para que vean que ellos mismos son semejantes a las bestias. ¿En qué sentido? Porque todos mueren. Versículo 19. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, que es que todos llegan a su fin. Vean, un mismo suceso es. ¿Cuál es? Como mueren los unos, así también mueren los otros. Es decir, tanto hombres como animales, todos mueren. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que está diciendo el pasaje. Y una misma respiración tienen todos, ni tienen más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y la palabra respiro, que es la palabra que se utiliza para hablar de uno de los hijos de Adán, que es Abel, quiere decir respiro, de donde viene la palabra es Hebel, que es vanidad, es respiro. Eso es vanidad, es Hebel, Abel. Fíjate que es interesante porque define bien al hombre. Aquí está hablando del oxígeno. No está hablando de que la misma naturaleza de alma tienen, sino que el mismo oxígeno que respiran los animales es el mismo oxígeno, que tienen también los seres humanos. No está hablando de su alma como tal, sino del Hebel, la vanidad, el aire, el oxígeno que todos tienen. Ese mismo oxígeno es el que respiran todos. Versículo 20. Todo va a un mismo lugar. Es interesante esto. Todo va a un mismo lugar. Todo es hecho del polvo y todo volverá al mismo polvo. Cuando dice todo, se refiere a lo físico. ¿Se refiere a qué? A lo físico. ¿Por qué? ¿Qué es la parte del hombre que fue tomada del polvo? El cuerpo, porque dice: y formó Dios al hombre del polvo de la tierra. Y ese polvo entonces, que es el cuerpo, es el que vuelve. Los animales tienen un cuerpo que está tomado del polvo. Los seres humanos tienen un cuerpo que está tomado del polvo. Pero el pasaje no está diciendo que los seres humanos solo tienen cuerpo. No, está diciendo que su cuerpo va al mismo lugar y va al polvo. ¿Quién sabe que el espíritu de los hijos de los hombres sube arriba y que el espíritu del animal desciende abajo a la tierra? Vean el versículo 21. El versículo 21 es clave porque allá está haciendo la diferencia, que sí hay diferencia, y la diferencia está en el espíritu, no en el cuerpo, porque en el cuerpo todo vuelve al polvo. El cuerpo de los animales como el cuerpo de los seres humanos. Eclesiastés 9:5 dice de esta manera: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga,
porque su memoria es puesta en el olvido. Ahora, ¿a qué se está refiriendo este pasaje? Que los muertos, de lo que pasa aquí debajo del sol, ellos ya nada saben, pero no significa que no están conscientes en algún sitio. El pasaje no está negando de que exista un alma. Lo que está diciendo y afirmando es que debajo del sol, ya para ellos no hay memoria. De hecho, dice allá, ni tienen más paga porque su memoria es puesto en el olvido. Esto lo que está diciendo es, vayan a un cementerio y dense cuenta que hay tantas tumbas olvidadas que ya las personas fueron puestas en el olvido. Eso es lo que está diciendo el pasaje. El pasaje no está negando una vida ultratumba. De hecho, si nos damos cuenta, basados en Eclesiastés 12:7, vamos a entender que él está hablando del cuerpo y dice, y el polvo vuelve a la tierra como era. Pero luego dice, y el espíritu, que está unido al alma, o la parte espiritual, el espíritu vuelve a Dios que lo dio. ¿Para qué vuelve? Como dice en hebreo, para ser juzgado. Es decir, el juicio tras la muerte es para determinar en qué lugar va a estar en el estado intermedio. En el estado intermedio, porque el juicio también es un proceso. Es decir, que todavía no llega el juicio total o la recompensa total, cualquiera que sean los dos casos, pero vuelve a Dios para tener un juicio que es el juicio individual, para determinar en qué lugar va a esperar ese juicio. Es interesante, por eso dice, y el polvo vuelve a la tierra. Hay dos elementos, polvo a la tierra, que es lo que ha estado hablando el libro de Eclesiastés, pero también dice, y el espíritu, acá hay una diferencia, vuelve a Dios que lo dio. ¿Para qué? Para ser juzgado. De hecho, tenemos que entender Génesis 3:19 como el contexto de Eclesiastés, porque dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Se está refiriendo al cuerpo, no se está refiriendo al espíritu. Eso es muy importante. De hecho, Génesis 2:7 dice, vamos a ver Génesis 2:7 para que nos demos cuenta, porque no podemos aislar. Dice, la suma de tu palabra es verdad. No solamente una palabra aislada, sino la suma. Entonces, Génesis 2:7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. ¿Qué es lo que formó? Su cuerpo físico. Y sopló en su nariz aliento de vida. Entonces, ese soplo no fue tomado del polvo. Entonces, si nosotros decimos que solamente el hombre es polvo y nada más, vamos a olvidarnos que también es soplo en su espíritu. Sopló Dios en su espíritu aliento de vida, y cuando ese espíritu tocó a ese cuerpo físico, entonces el hombre se convirtió en un ser viviente o en un alma viviente. Así que estamos hablando de la supervivencia del alma tras la muerte física. Hasta allí vamos a ir adentrándonos. Entonces nos damos cuenta que no podemos interpretar aisladamente Eclesiastés, sino a la luz de todo el contexto del Antiguo Testamento. Vamos a ver primeramente este texto que dice, Génesis 35:18, ya lo he mencionado. Aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, que es Benjamín, y quiere decir hijo de mi mano derecha. Eso es lo que llamó a su hijo tras la muerte de su madre. Salírsele el alma, dice. Es interesante. Pero no solamente dice Eclesiastés 3:11, dice, todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de todos ellos. Ahora, es interesante esto cuando está hablando de toda la creación, lo físico como lo espiritual, tiene eternidad. Eclesiastés 3:11 es un principio para interpretar la escritura. ¿Por qué? Porque
todo lo hizo hermoso a su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón, en el núcleo de todo. En el núcleo de lo físico hay eternidad. Por ejemplo, la materia también. Estamos hablando de la eternidad como una parte de la eternidad, desde luego. No de la eternidad perfecta que le pertenece a Dios, porque Dios tiene la eternidad pasada y la eternidad futura. Y la eternidad en Dios es inherente en su naturaleza. En nosotros no. Nosotros recibimos la eternidad, escuchen esto, desde el momento en que empezamos a existir, recibimos la parte de la eternidad que es presente y futura, no la pasada. La eternidad pasada solo le pertenece a Dios, pero presente y futura tenemos nosotros la eternidad. Es decir, tú desde el momento en que empezaste a existir, vas a ser de una existencia sin fin en los dos aspectos, tanto en lo material como en lo espiritual. En lo material, porque la materia, y allá está mi amigo Pedro Guzmán, que también es un científico, él sabe esto, que la materia no se acaba. La materia solamente se transforma la materia. Es decir, nunca va a dejar de ser. Desde el momento en que recibió la materia, lo material, recibió vida, nunca va a dejar de ser. Tu cuerpo va a ser por siempre. Y tu espíritu, tu alma que recibiste de Dios, también va a ser por siempre. Esto es algo muy interesante. ¿Por qué razón es interesante? Porque dice, puso eternidad en el corazón de todo ello. Es decir, ¿cuál es el corazón del hombre? No es el de carne, sino está en tu espíritu, en tu alma. Ahí está la eternidad. Por lo tanto, la muerte, que es la separación del cuerpo y el alma, no es aniquilación, porque entonces contradiría este principio de Eclesiastés 3:11, que dice que puso eternidad en el corazón de todos ellos. Ahora, vamos a ver. Mateo 25, 34, 41 y 46. En el juicio de las naciones se dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Desde esa fecha les prepararon el reino. ¿Por qué? Porque puso eternidad para los seres humanos y para todos, que ellos hereden eso. Pero dice 41, entonces dirá también a los de su izquierda, apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Ahora, este tipo de fuego no es un fuego terrenal, porque algunos se burlan y dicen, ¿cómo te vas a quemar si es un cuerpo? Es que no es un fuego terrenal, sino su naturaleza se llama fuego eterno. Es decir, es un fuego especial para tormento de seres espirituales, porque el infierno no lo hizo Dios para los seres humanos. El pasaje dice, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles caídos. En este sentido, esos son seres espirituales, y estos son los que son atormentados, o van a ser atormentados en el infierno, que es el lago de fuego. Ese es el verdadero infierno, y que todavía no hay gente allí. El primero que va a ir va a ser la bestia y el falso profeta. Ahora, es interesante que todavía no hay gente, pero es un fuego que se llama fuego eterno. Ahora, en esa parte que es el lago de fuego, pero no es el único infierno que hay, desde luego. Como vamos a ver, también existe el lugar de tormento, pero es la naturaleza de ese fuego, se llama fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. En el 46 menciona los dos destinos eternos. E irán estos al castigo eterno, y aquí no dice aniquilación eterna, Cuando dice que el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, no es el humo de su cuerpo que lo consumió, no, del tormento, no de su cuerpo, el humo de su tormento. ¿Por qué? Porque es humo eterno, es castigo eterno, el castigo eterno, es decir, castigo sin fin. Y los justos irán a la vida eterna. Ahora, ¿por qué es que Dios no los aniquila? Porque Él puso eternidad en el corazón de todo ello. No puede contradecir su dicho al poner eternidad y después decir, ya no te voy a poner eternidad. Puso eternidad en el corazón de todo ello. Por esa razón,
irán unos al castigo eterno y otros a la vida eterna. Los dos destinos son eternos. Vamos, Lucas, cuando habla de la narración de Lucas capítulo 16, versículo 19, que es la narración del rico y Lázaro, algunos dicen que es una parábola, yo digo que es una historia, la narración de una historia, pero al fin y al cabo, en esa escena Lucas no dijo que esta narración fuera una parábola. Incluso no se narra como si fuera una parábola, está fuera de serie. Sin embargo, aunque así fuera, para todos mis amigos eruditos, quiero decirles esto, aunque así fuera, todas las parábolas están basadas en eventos de la vida real. Y todas las parábolas tienen dos dimensiones: la dimensión de lo real y la dimensión de la enseñanza espiritual que tienen. En esta hora nosotros no lo vamos a ver de la enseñanza espiritual, sino de lo real, la realidad de esa enseñanza. Miren, yo entiendo que tenemos delante de nosotros en Lucas 16:31 una historia real, porque el versículo, estamos hablando del capítulo 16, versículos 19 y 20, comienza afirmando que dice, había un hombre rico. El versículo 20 dice, había un mendigo. Si dice el Señor que había, es que sí había. No podemos decir nosotros lo contrario. Si el Señor dice había, es porque había. Pero no solamente eso, hay un tiempo presente de vida, muerte y luego un más allá. En el versículo 22 encontramos su vida presente, la muerte, que es el parteaguas, y un más allá de la muerte, pero todavía no ha sucedido una resurrección. Por eso estamos hablando de una sobrevivencia tras la muerte. Pero además, en esa narración se habla de dos vidas, de dos muertes y de dos más allá. Esto es muy claro en ese pasaje. Si tú lees ese pasaje, te vas a dar cuenta que se habla de personas reales que existieron, como un hombre rico, que algunos le llaman de dives por el tema de despilfarro. Lázaro, con nombre propio, que eso no es usual en las parábolas, ninguna parábola usa nombre propio. Está hablando de un personaje real como Lázaro. Pero también dice Abraham, Moisés y los profetas. Todos existieron. Entonces, esto es algo muy interesante. El versículo 19, el versículo 23, el versículo 29 habla de un rico, un Lázaro, Abraham, Moisés, profetas, que son reales, no son parábolas. Además, se habla de un lugar de muertos que se le llama Hades, y en el Hades alzó sus ojos. Pero no solo eso, se habla de la vida como algo pasado. En tu vida, le dicen. Fíjese, en el diálogo, en el versículo 25, entre Abraham, que es un personaje real, y el rico, le dice, en tu vida tuviste tus bienes. Ahora es interesante porque se refiere aquí como un sitio específico. Este lugar de tormento se le llama, en el diálogo que está diciendo ahí, a fin de que no vengan a este lugar de tormento. Y también se dice allá del sitio que se le llama aquí y allá, para que nosotros no podamos pasar aquí o allá. Se habla de sitios específicos. Es interesante. También se refiere a los vivos como a ellos. Los que están vivos, se le dice en el diálogo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, óiganlos a ellos, tienen ellos. Versículos 28 y 29. Es interesante, ¿eh? Quiere decir que están reconociendo que hay gente viva todavía en otro sitio. Además, el rico se refiere a sí mismo como un muerto. Se refiere a sí mismo como un muerto, y es interesante porque no se refiere a él como aniquilado. Muerte no es aniquilación, es muerto, es separación. Está separado de su cuerpo, eso es muerto. Y a sus hermanos como vivos. Si alguno dice fuere a ellos de entre los muertos,
Esto es muy claro, o sea, no podemos caer en confusión. Le está diciendo en el diálogo de dos personajes que están fallecidos, dice, si alguno fuere de entre los muertos y le lleves el mensaje, entonces le crea. Y Abraham, incluso la declaración de Abraham, que es muy clara cuando responde al que está en el Hades, sobre el tema de los que están vivos, dice allá, mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, que son gentes reales, tampoco se persuadirán los vivos, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Y así fue, hermano. Jesucristo se levantó hace 2000 años y testificó de esta salvación, y hasta hoy mucha gente no le cree. ¿Es verdad lo que dijo Abraham? Sí, es verdad. Entonces no es una parábola. Ha venido gente después de la muerte, y ha venido el Señor Jesucristo, vino, resucitó de entre los muertos y da testimonio, y el hombre sigue sin creer. Entonces, la supervivencia del alma primeramente de los justos. Ya estamos, vamos a ver hasta dónde avanzamos, porque es muchísima información, pero miren, la supervivencia del alma de los justos. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Lucas 23:43. Es decir, la persona que era uno de los ladrones dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Pero él, Señor Jesucristo, no le dijo, cuando yo venga en mi reino, voy a darles la vida, o vas a encontrarme cuando yo venga en mi reino, cuando yo establezca el milenio. No, le dijo, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Y eso merece una explicación, que en su momento lo vamos a dar, porque está diciendo, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿En dónde fue el Señor y en dónde estaba el paraíso en ese momento? Que el Señor está narrando la historia también, y en este sitio, y qué es lo que sucedió, ¿verdad? Eso es interesante sobre el estado intermedio. Pero Hechos 7:59, cuando apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Pero no solo eso, en 2 Corintios 5:1-4, el apóstol Pablo dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre es el cuerpo, este tabernáculo, está hablando del cuerpo, se deshiciera, es decir, morimos y se acaba, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, porque hay cuerpo terrenal y hay cuerpo celestial. Así lo dice. Entonces, quiere decir que vamos a tener cuerpo, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, porque así mismo lo que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, o sea, no queremos morir, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Esto es lo que está en la esperanza, que si este tabernáculo se deshiciese, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. En los cielos. Aquí es muy claro en dónde está. Supervivencia de los justos. Ahora vamos a la supervivencia de los injustos, porque podríamos mencionar otros pasajes más, como Filipenses, donde dice que estar ausente del cuerpo, dice Pablo, es estar presentes con el Señor. Esto significa, dice él, lo cual es muchísimo mejor, dice, estar con el Señor. Quiere decir que se puede estar consciente en la presencia del Señor. Tras la muerte de los justos, entonces van a la presencia. De hecho, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, también se dice, se infiere de que allí van, ¿por qué razón? ¿Por qué razón? Se infiere que allí se va. Ahora, sí, es verdad que es en el paraíso, en el cielo, pero recuerden que eso fue hasta después de la resurrección, a partir de la resurrección, porque también es importante hacer esa diferencia, ¿verdad? Que lo podemos ir explicando en la supervivencia de los injustos. Pero estoy diciendo que en 1 Tesalonicenses 4, cuando dice que el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí también el pasaje anterior dice, traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Dónde van a estar? En el cielo. Traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Esto es algo muy interesante. Bueno, ¿qué les parece si hacemos esto? Vamos a dejar hasta aquí la supervivencia de los justos
y la supervivencia de los injustos sobre el estado intermedio, de dónde van esas almas, nos damos cuenta, hasta ahorita nos dimos cuenta de que cuando nosotros morimos ahora en Cristo Jesús, nos vamos directamente a la presencia de Dios. ¿Qué les parece si hacemos otro video para la supervivencia de los injustos? Porque siento que se ha alargado un poquito y que podemos tratar las preguntas. Vamos a dejar entonces la supervivencia de los injustos tras la muerte y analizamos con calma este pasaje de los injustos y entramos en preguntas hechas hasta aquí. ¿Qué les parece? Y dejamos para otro video porque como que ya se alargó un poquito, ¿verdad? Este video sí sabía que es un poco largo, pero podemos organizarnos para otro video. Así que vamos a ver cómo van con las preguntas. Vamos a ver cómo vamos con las preguntas. A ver si nos pueden ayudar acá. ¿Cómo van las preguntas? Vamos a entrar hasta aquí con preguntas. En la forma en que se vayan a hacer hasta aquí las preguntas. Vamos a ver si nos apoyan con el tema de las preguntas y entramos ahora sí que a preguntas y respuestas, porque vamos a dejar para posterior consideración, vamos a dejar para posterior consideración el tema de la supervivencia de los injustos, y vamos a ver si podemos entrar acá con las preguntas. A ver si me ayudan acá con el tema de las preguntas. Vamos a ver, se abre el espacio para las preguntas y de esa manera podemos contestar. Voy a checar a ver porque no tengo aquí el Facebook abierto, o lo voy a trazar acá, a ver si me ayudan allá con las preguntas. Si me ayudan allá para mostrarme las preguntas y poder hacer dinámica, ayúdenme, porque no lo tengo en este momento. Voy a pedirle a ver si mi esposa Javes me ayudan aquí para las preguntas. Ahí lo tienen abierto en el Face, que yo no tengo acá el Facebook. ¿Tienen allá el teléfono? Muy bien. Vamos a ver, permítame tantito, nada más téngame paciencia. Voy a abrir el Facebook acá y para checar las preguntas, porque no he visto cómo están las preguntas aquí en este momento. A ver si los tenemos. Vamos a ver. Y ya de una vez terminamos el tema y otro día continuamos con la supervivencia de los injustos. A ver, déjenme abrir acá, aquí está. Ahora, ya por fin. Además voy a bajarle el volumen. Bajamos el volumen y comenzamos. Muy bien. Entonces, dice, conclusión, alma y espíritu son dos cosas diferentes, ¿verdad, pastor? Miren, dijimos que no íbamos a hablar sobre la constitución de la naturaleza humana. No los veo como partes, sino yo veo al ser humano como un ser holísticamente, monista. Y podemos distinguir como funciones corporales, funciones psicológicas, en este caso es lo que se llama almáticas, y funciones espirituales. En ese sentido yo veo no como partes, sino como funciones. Así es como entiendo este tema, y no tanto como como partes en el ser humano, que a veces muchas ocasiones se va haciendo, no como partes. No es como partes. De hecho, algo muy interesante es entender que cuando el ser humano muere, no es visto como una persona como tal, o sea, en la totalidad como un ser humano completo. No es visto como en la Biblia, cuando la persona muere, no es visto como la totalidad de un humano, sino es un espíritu, es un alma
Así es visto, porque todavía no tiene cuerpo. Y es la razón por la que podemos decir que para los cristianos la muerte al entrar en el estado intermedio no es la recompensa final. Si están en un lugar de espera, son consolados, como por ejemplo al ver esto en Apocalipsis capítulo 6 versículo 9, y vi las almas de los decapitados, los que habían, las almas, no son seres humanos como tal, sino son almas, que esperaban y clamaban por justicia, esperando la resurrección de su cuerpo, porque es ahí donde se complementa la totalidad del ser humano, cuando vuelve a tener ese cuerpo, ¿verdad? Entonces sí es visto como un ser unificado, con funciones, que no se pueden separar, porque al separarlos ya no es un ser humano como tal. Dice, en este estudio, ¿cuál es la diferencia entre espíritu y alma? Ya lo mencionamos, es en cuanto a funciones psicológicas y funciones espirituales. Así lo manejamos en este estudio. Bueno, pues vamos a ver si hay más preguntas en este sentido. Si hay más preguntas, podemos avanzar. Si hay más preguntas, podemos compartirlas, a ver si podemos tener más preguntas. A ver, creo que hasta aquí tenemos muy bien, aquí tenemos preguntas. Dice allá un poco tarde pero bien, hermano, dice el hermano Pedro. Todo es teórico. Dice que todo es teórico, en el sentido de que sí es teórico. Aquí nos está diciendo el hermano templario Tec. Es teórico, desde luego que es teórico, porque pues el tema del alma no se puede más que probar bíblicamente, ¿verdad? Pero la única prueba que tenemos de alguien que ha ido y ha regresado es el Señor Jesucristo, y esa prueba es contundente. De hecho, ahí se basa toda la fe cristiana, en la resurrección de Cristo, y esa tuvo testigos. De hecho, en el Nuevo Testamento hay 16 apariciones del Señor Jesucristo vivo después de haber muerto, porque cuando, por ejemplo, un ateo pregunta, ¿y quién ha muerto y ha regresado y ha dicho que hay un infierno o que hay un cielo? La pregunta se responde así: ¿y quién ha muerto y ha regresado y ha dicho que no lo hay? Y sin embargo, el cristianismo sí menciona que alguien murió y resucitó al tercer día y vive ahora y ha dado testimonio, e incluso hubo testigos. 1 Corintios capítulo 15 se ocupa de dar una lista de testigos quienes lo vieron vivo. Así que no es en ese sentido solamente teórico, sino que ahí vemos también algo que es real y lo testifica en la Escritura. Muy bien. Entonces dice, en conclusión, pastor, alma y espíritu son dos cosas diferentes, son dos funciones diferentes en el ser humano, son dos funciones, no los podemos separar, para decir, yo tengo mucho cuidado en la pronunciación de partes, que decir el hombre es un ser tripartito o bipartito, decir que como partes. ¿Por qué? Porque el hombre no está en partes, o sea, es un ser holístico, es un todo. Es un todo el ser humano. Entonces lo que hay son funciones. Se pueden distinguir esas funciones, pero no se puede hacer separación. Al momento de tú separar, de hecho tú separas al cuerpo del alma o del espíritu y lo vuelves un cadáver. O sea, ya no es el ser humano como tal. O sea, por eso no se pueden separar. Están indivisibles en ese sentido. ¿Qué más? Dice, un poco tarde pero bien, hermano Milton. Dios le bendice, pastor. Saludos, Milton. La hermana Liz Pineda dice amén. La hermana Eloisa, bendiciones, buenas tardes. La hermana Patricia dice Jesucristo. Elier Chimal dice el Ruach y el Nefesh significan lo mismo. En el Antiguo Testamento el Ruach y Nefesh son vistos casi como sinónimos. Algunos ven esa forma primeramente por el tema de la revelación progresiva y no hacen esa diferencia. Otros lo ven en el hecho de que cuando el Señor viene,
Él viene a hacer la restauración del hombre completo, pero realmente no es tanto como decir partes en el hombre, como hemos dicho, sino que hay funciones almáticas y hay funciones espirituales también. Dice allá Pablo el apóstol, dice Patricia Novelo, Aide Cano, bendiciones hermano, bendiciones. El hermano Pedro dice, el alma es intangible para nuestra dimensión, pero la dimensión divina y espiritual es donde toma razón de existencia. ¿Es así? El alma es intangible para nuestra dimensión, pero para la dimensión divina y espiritual es donde toma razón de la existencia. Mi hermano Pedro está haciendo esa pregunta. Me parece es una pregunta muy interesante, porque esto habla de dimensiones que incluso podemos percibir. De hecho, hay que tener mucho cuidado aquí de no caer en lo que se le llama la filosofía griega gnóstica, que ellos dicen que el alma está encarcelado en este cuerpo, ¿verdad? Y en ese sentido, el alma no puede decir que está encarcelado en este cuerpo. ¿Por qué razón? Porque en realidad el alma y el cuerpo es uno solo, que conforman al ser humano. Al separarse el cuerpo del alma o del espíritu, se convierte en un cadáver. Ya no es un ser humano, es un cadáver, y el alma también se convierte prácticamente en un ente. Sí es un ente espiritual, pero no es un ser humano. Entonces tiene que funcionar juntos, y existe una dimensión, desde luego, espiritual, en donde se tiene la existencia, la sobrevivencia. Pero una cosa tenemos que saber, por ejemplo, cuando Dios crea a Adán, lo crea como un ser total, y ahí podemos ver la dimensión total. Cuando es formado del polvo, soplan en su aliento y es un alma viviente, y Dios tenía comunión con ese ser, y el hombre era consciente de Dios en esa forma de creación. Entonces, ¿qué es lo que vino a afectar? Lo que vino a traer afectación es el pecado. Eso es importante que lo sepamos. Es el pecado el que vino a traer la afectación. No es que no se pueda percibir el alma, sino que es el pecado el que trajo esa falta de comunión con Dios. Bueno, allí dice el ejemplo de cada una de las funciones del espiritual y la función almática, se lo agradecería. Bueno, rápidamente, ¿verdad? Miren, si hablamos de las funciones corpóreas que tienen que ver con los sentidos que son el oído, el olfato, el gusto, el tacto, ese es el aspecto físico. Las funciones psicológicas, Elier, tienen que ver con el sentimiento, con los pensamientos y con la voluntad, es decir, el yo íntimo o la persona como tal. Y las funciones espirituales, eso es interesante, las funciones espirituales, Elier, tienen que ver con lo que nosotros llamamos la intuición, que es la comunión, porque en esa dimensión la comunión se da. La comunión, la intuición y la adoración. De hecho, es interesante esa función de la adoración, porque se da no solamente en los cristianos, se da también en los inconversos. También ellos tienen esto, que es la intuición, y eso es donde recae el peligro a veces de lo que podríamos decir del mundo espiritual. Entonces, es allá en donde están las funciones, Eliel. También el hermano Pedro, a ver cómo nos dice, y el alma es tangible, ya lo vimos. Hermana Frida, es como decir, el alma tiene la función de conciencia y el espíritu como la comunión directa con Dios. En el espíritu entra la presencia de Dios, es como más profundo. Sí es correcto decir en esa función, fíjese, en la función entra la conciencia. De hecho, ahí el espíritu entra la conciencia, hermana, en el espíritu. Y lo que es las funciones del alma es sentimientos, pensamientos y de toma de decisiones. Muy bien. El templario Tec dice, el espíritu es el que Dios
nos dio, y el alma es donde están las emociones. Sí, vuelvo a reiterarles, no podemos hacer una distinción así, separación, sí distinción, perdón, pero separación no. Pero es correcto lo que dices, el alma es el yo, eres tú. Es decir, el que siente, el que piensa y el que toma las decisiones, eres tú. Ese es en ese sentido el alma. Por eso de allá que muchos dicen, no es que el hombre tenga un alma, sino que es un alma. Eso es algo muy interesante. Entonces vamos allá, y el polvo en la tierra como era, y el espíritu a Dios que lo dio. En ese texto de Eclesiastés solo se mencionan dos elementos, dos funciones, pero lo que ese autor está dando es el elemento espiritual y el elemento físico, que es todo, que es lo que se está mencionando. Muy bien, hay estudios que dicen que el espíritu se encuentra en la glándula pineal. Realmente, aquí entra la mística, las múltiples interpretaciones en la mística, y eso hay que tener igual mucho cuidado de dónde ubicar el tema del espíritu. Incluso algunos científicos que estudiaron el tema del fenómeno Lázaro, que hablaban de los gramos que tenía la persona, perdía cuando moría. Esto es algo muy interesante, ¿verdad? Pero solo son estudios. Pil Castro dice, Dios le bendiga, pastor, Dios le bendiga, hermana Pili, saludos, Dios la bendiga. Hermana Frida dice, bueno, pues ya están las preguntas. Vamos a terminar hasta allá. Y de esta manera concluimos este estudio y dejamos pendiente la sobrevivencia del alma de los injustos. Es interesante porque vamos a hablar de lo que es el seno de Abraham, algo muy interesante en el Antiguo Testamento. Que Dios los bendiga y que pasen excelente semana.